Bueno, avanzamos con la información. Lo voy a saludar a César Herrera, es director del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia. Vamos a hablar un poco de economía y sobre todo, lo daban a conocer hace unos días, la canasta, acá es Comodoro, pero bueno, lo podemos emparentar con Chubut, ¿no? La canasta alimentaria, la canasta de pobreza aquí en la provincia. César, ¿cómo estás? Federico y todo el equipo te saluda. Muy buenas tardes, bueno, cordiales. A ver, Tenemos el informe general, ya lo distribuimos, pero como pesa mucho, como es muy pesado y tiene mucha info, solamente aquellos que nos lo solicitan, así que enseguida te lo envío. sí, sí, perfecto. A ver, estaba repasando acá, César, para no caer debajo de la línea de pobreza, esto es Comodoro, pero insisto, se puede referenciar con la provincia tranquilamente, estamos hablando de casi 1.000.000 de pesos una familia tipo. Así es, ese es el monto, se acerca al 1.000.000 de pesos y más o menos hay una homogeneidad que la podíamos dividir en años. Cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo con Alejandro Llanes por allá por el 2009, había una gran diferencia. Me acuerdo que lo hicimos para dar respuesta a CARA, a la Asociación de Concesionaria de Autos de la República Argentina, que decía si había que establecer una zona patagónica para los trabajadores de Mata. Y realmente encontramos diferencias muy fuertes. Por ejemplo, me acuerdo de memoria, 30% entre Ushuaia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y de ahí menos, que yo, Trelew creo que estaba en un 18%, un 12 Viedma, un 11 o 13 en Neuquén. Entonces había como más lejos del centro, mayor coste. Después eso también lo volvemos a reiterar en dos mediciones más, en 2015 aproximadamente, y ya después cuando hicimos la medición del 2018 nos dimos cuenta que realmente los precios eran bastante homogéneos, que había cambiado lo que nosotros decíamos y que repetíamos porque ese trabajo lo hacíamos una vez cada 4 años, 5 años, y que eso cambió radicalmente. Entonces con la entrada de la informática, de las apps, de precios y demás, nos dimos cuenta que eso era cierto y en mi caso creo que desde 2018 hasta el presente todo viene siendo más o menos parecido en el rubro de alimentos, Sí. medido en supermercados, que es lo que nosotros hacemos en nuestra zona, pero también hay un detalle de que los demás, ¿cómo se llama? Los demás negocios, que son aproximadamente un 30%, entre un 20 y un 30%, esos negocios también son bastante similares a lo que sucede aquí entre Trelew, en Puerto Claro, sí, Madryn, sí, por eso sí. hay poca diferencia en las canastas que Claro, medimos. ahí hay poca diferencia. Lo que sí, César, se marca ahí las cuestiones diferentes en cuanto a Capital Federal, ¿no? Porque creo que la canasta en Capital estaba 800 y algo, y acá estamos hablando de 974.000, ¿no? Para una familia tipo, evidentemente el costo de vida es diferente, ¿no? Digo, a las claras con estos números, ¿no? Sí, pero eso también, el otro día estuvimos analizando más fuertemente, estábamos buscando, en mi caso me pidieron un poquito de ayuda como para definir esa zona patagónica que había salido de estos trabajos que hacíamos nosotros y otros complementarios de impuestos a las ganancias por allá con el año 2013. En ese momento la CGT local, con Gustavo Fita a la cabeza y su equipo, tomó y lo llevó a nivel nacional y se aprobó la zona patagónica. Y realmente nos costó encontrar, y prácticamente no se encontró, no era yo el que hacía el trabajo, pero a mí me pidieron una ayuda, un elemento que diga, mira, acá realmente hay que justificarlo por esto otro y por esto otro. Realmente Capital Federal, si vos te fijas arriba en la canasta básica alimentaria, es más alta que la nuestra. O sea, como que Capital Federal optó por una mirada técnica de este coeficiente de Engel, que dice, mira, yo creo que en este último tiempo lo que más aumentaron fueron los alimentos y Bueno, por pero ¿y ende qué hace, los... perdón, César, qué hace la diferencia entonces? En líneas generales son metodológicas, o sea, se han ido allanando, aplanando las diferencias de una manera tal que hoy no existe.
Pero pará, vos decís, César, que el costo de vida, ¿no? De lo que sale acá, vivir, ¿no? Podemos decir Trelew, Comodoro, ¿es similar a Capital Federal? Sí, yo creo que sí, y es lo que estuvimos mirando últimamente, y que eso nos da, digamos, nosotros que somos investigadores y trabajamos en estos temas, por ahí repetís como un loro siempre, ¿no? Entonces cuando cambian las cuestiones, porque eso puede llegar a cambiar ahora nuevamente, en el sentido que si en Capital Federal se mantienen los subsidios a los transportes públicos y demás, ahí en el energético puede haber otra vez una diferencia en desmedro nuestro, ¿no? Llamémoslo, pongámoslo en términos locales, ¿no? El colectivo el 22, el colectivo Transporte Patagonia Argentina, el colectivo Jacobsen, no tiene subsidio, por decir tres nomás, que de los que me acuerdo así de memoria, de distintos lugares de la provincia, y entonces no tiene subsidio, entonces el pasajero te sale más caro. Suponete que, no sé, nos saquen, si se aprueba la ley bases, el subsidio patagónico que queda para los sectores 2 y 3 ¿cómo se llama? Del gas natural. Claro, del gas. Entonces ahí sí el energético que pasa a tener una importancia. Pero antes decíamos, mira, un alquiler, entonces nos dedicamos a mirar la semana, hace 10 días aproximadamente, nos dedicamos a mirar los alquileres. No había tanta diferencia en las cosas que son comparables, ¿no? Sí. Es decir, departamentos de un dormitorio, de dos dormitorios, de un dormitorio y de dos dormitorios o de tres dormitorios, pero la unidad departamento, porque en casa sí hay muchas diferencias. Sí, ahora déjame hacer ahí un punto, César. Vos vas relatando allí. Te digo esto porque tengo familia ahí en Buenos Aires. Digo, Capital, alguno, en Gran Buenos Aires, lo otro. Y viste que también varía. Digo, una cosa es Capital y si podés hablar de, no sé, barrios como, qué sé yo, Palermo, Recoleta, Caballito, ¿viste? Por un lado. Y después otra cosa es el Gran Buenos Aires o el conurbano, que tenés otros valores, ¿viste? Ahí hay diferencia también, que digamos, depende con qué midas se equipara o no con Chubut, ¿no? No, pero eso sucede, Freddy, con nuestras ciudades. Yo no lo tengo tan claro en Trelew porque nunca he hecho un relevamiento así territorial tan importante, ¿no? Tan exhaustivo. Siempre es por arriba. Pero aquí en Comodoro Rivadavia hicimos hace un mes aproximadamente un relevamiento de las inmobiliarias en las... Entonces, un departamento en el centro tenés que estar hablando de 250.000 pesos aproximadamente promedio, pero un departamento que en los barrios de la zona norte, en los barrios de la zona sur, estás hablando de 160, 150, 140. Entonces, el tema es cómo va el promedio de todo eso, porque después encontrás casas, entonces nosotros en un promedio en metro cuadrado, y decíamos, bueno, Comodoro es más barato que Radatili. En Radatili el precio del metro cuadrado están cerca de los 9.000 pesos de alquiler, y si existiera esa unidad, se nos ocurrió hacerla, y en Comodoro está un poquito más abajo de entre 6 y 7.000 pesos. Entonces vos tenés ahí un detalle. Si vos estás alquilando por menos, vas a un barrio, pero vas a un barrio, qué sé yo, barrios de la zona sur de Comodoro, Quirno Costa, Abel Amaya, Máximo Abásolo, o barrios que cuando ya te vas acercando en la zona de Comodoro Rivadavia, la zona del cementerio, ya empieza a ser más caro, te acercás al centro mucho más caro, el 3 es mucho más caro, y hay una zona norte acá pujante, que no sé, en el 5 podés encontrar en niveles intermedios, pero en el 3, en Comodoro y en Radatili te encontrás, y en el barrio Roca, Pueyrredón, te encontrás con valores altos. Claro, esto sucede, pero como nosotros trabajamos con los promedios, sí. Vos decís, bueno, ese promedio, vos decís, quiero alquilar en Capital Federal, que debe ser el problema, empezás a pensar el padre que quiere mandar a su hijo el año que viene a estudiar a una universidad porteña. Entonces, y vos te das cuenta que nosotros trabajamos en eso también, que es un presupuesto para ir, y no hay tanta diferencia entre esos 250 que saldría un departamento, y es más, se consiguen mejores unidades ahora en Comodoro Rivadavia por ese precio que allá, en el sentido que la idea de Airbnb, que también lo escuchaba recién a ustedes, que eso hizo que los alquileres se fueran mucho por el tema del alquiler hacia el extranjero.
El nivel de vida, el costo de vida de Argentina se ha hecho mucho más caro en términos relativos que el costo de vida en distintos lugares del mundo, y eso ha frenado el turismo receptivo. Bueno, y entonces eso puede impactar decididamente bien en que bajen los precios de los alquileres. No, a mi juicio, no tiene mucho que ver la oferta y la demanda, que fue muy meneada en los primeros días de este año, cuando diciendo, viste, cambió la ley de alquileres y entonces la oferta pegó un salto terrible. Claro, me sorprende, me sorprende ahí con ese primer dato. Entonces, César, que ustedes ven que en la comparación con Buenos Aires, ya hablemos, Gran Buenos Aires, Capital Federal, el promedio no dista mucho de lo que puede ser la canasta en Chubut, ¿no? Este es el primer dato. No dista mucho. Ahora, ¿eso ocurre desde ahora? ¿Siempre fue así? ¿Con el tiempo antes era una notoria diferencia? ¿Cómo es la historia? No, ahí te relaté al principio, digamos, 2011, 12 y 15, que fue lo que valemos, gran diferencia, pero mucha diferencia había. O sea, nuestro costo era muy grande. 2018 empezamos a utilizar las apps, entonces me doy cuenta, justo 2019, principio de 2019, viajaba a acompañar a mi hija a Buenos Aires en ese mismo tema, a ver dónde se iba a alojar, a una universidad que le daba un curso de verano, y en ese curso de verano realmente lo que vi es que una gaseosa en el Tigre, Lima Limón, de marca internacional, estaba tan cara más cara en el Tigre que Caleta Olivia. Entonces, como tenía 4 o 5 días ahí en Buenos Aires y estaba haciendo un trabajo también en ese sentido para una obra social, entonces me dediqué a medir norte de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, Avellaneda y esa zona por allí, norte de capital, de La Cava, y sur de La Cava, y me di cuenta que en líneas generales respondía, digamos, a una mirada, yo decía, del ingreso. O sea, mira, acá hay más ingreso y acá hay menos ingreso, pero se había licuado eso que decíamos que Comodoro tenía un 22% con respecto a la capital federal, claro. Y ese 22%, te digo que porque nosotros hicimos el trabajo con una chica que fue excepcionalmente buena y que ahora es una gran profesional, ahora es contadora y licenciada en administración, que se llama Joana Endrinal. Ese es un trabajo excepcionalmente bueno en nuestras materias, y entonces de ahí surgió, digamos, este 22% de diferencial patagónico, claro, de impuesto a las ganancias. Claro. Ahora, déjame preguntarte, César, digo, en este esquema que vos nos relatás, ¿no? Como desde 2012, 2015 hasta esta etapa que se fue igualando, si quiere, la cosa. ¿Qué pasa ahí con la zona, no? Porque digo, en los diferentes convenios acá de Chubut se tiene lo que se denomina zona desfavorable, ¿no? Un ítem que está en gran parte de los convenios, o el 100%, diría yo. Nosotros la tenemos. De hecho, gran parte de los trabajos patagónicos, que fueron 3 los trabajos patagónicos, uno para una obra social y otros 2 para 2 entidades nacionales que nos financiaron para hacerlo en toda la Patagonia, siempre tenía que ver con la zona. Siempre tenía que ver con, sí, en las 3 casos, ¿no? En la obra social, a ver si estaban quedándose cortos o estaban bien con respecto a, digamos, a las prestaciones médicas a nivel, entre acá y a nivel nacional, en toda la Patagonia, y los otros 2 era establecer la zona de un convenio colectivo de trabajo. Entonces, realmente cambió, y esto es lo que la semana anterior decíamos, ¿no? Porque uno intenta, digamos, forzar los datos, como siempre lo ven, pero no es que es algo, digamos, uno está sesgado, dice, che, pero nosotros tenemos que demostrar que nosotros acá sale más caro vivir que en otro lado, porque está inmiscuido en el discurso del gobernador, de los intendentes. Bueno, pero usted no lo encontraron, César, por lo que, digamos, por más que desde lo metodológico se fue por esa línea, no se encontró eso. No encontramos. Bien. Entonces, ¿qué tuvimos que decir? No encontramos. Bien. Mira, la verdad que no encontramos en este momento, para esta medición, sacamos una foto de lo que pasó, en el sentido que esa foto no había diferencias sustanciales, y esto hacía también esta mirada que, si bien hay un poco más, lo que yo te decía con respecto a Bahía, nosotros estamos bastante parecidos, porque tenemos un método similar, porque somos centros que interactuamos. O sea, la canasta básica de alimentos da un monto, y la canasta básica total da otro, con las particularidades, sí, que tiene cada uno para efectuar la medición. Déjame preguntarte, pero digo, César, déjame preguntarte una más, que ahí tenemos el tiempo, ya nos estamos yendo a la tanda. Para hacer clase media, ¿qué necesita una familia tipo? Y aproximadamente 1.400.000,
pero eso no contempla el alquiler. Ah. Ese 1.400.000, que es el umbral mínimo, estaría, digamos, sin un hogar que alquila. Y la mirada porque estamos preparando, eso también lo sacamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estamos preparando nuestro propio relevamiento para ver si lo podemos extender a distintas ciudades patagónicas. Nosotros en Comodoro Rivadavia lo que estuvimos últimamente mirando es que con alquiler, sí, un hogar de 2 adultos y 2 niños necesita aproximadamente un poquito menos de 1.900.000 pesos para ser considerado clase media con alquiler. Sin alquiler, que es muy... Con alquiler, claro, poquito, con alquiler te vas casi a los 2 millones de pesos, más o menos, casi. te vas casi a 2 millones de pesos, estamos en 1.500.000, porque no es solamente alquiler, sino que es de alquiler, ¿cómo se llama? Los fluidos ahí que entran en otro, por eso se ha conformado una canasta que estamos tratando de develarla, pero necesitaríamos más potencia en el sentido de que nos acompañen más los organismos públicos, pero como los organismos públicos no se basan en la información para la toma de decisiones, estamos medio solos, pero de a poquito vamos perfecto. Llegando. Bueno, estaremos atentos entonces ahí a cuando salga ese dato puntual, y nos quedamos con esto, César, que fuimos ahí escarbando un poquito en esto, equiparación que ustedes están viendo, metodológicamente por lo menos de la canasta acá y lo que pasa en Buenos Aires. César, como siempre te agradecemos por toda la información, un abrazo grande. Al contrario, realmente muy buenos, y bueno, muy bueno el reportaje, y bueno, hasta una próxima oportunidad, les agradezco enormemente, y bueno, seguiremos trabajando, y cuando tengamos esos datos más finos se los vamos a ir colocando, digamos, para la prensa, tratando siempre de abarcar la Patagonia Sur desde el observatorio. Saludo a todos mis compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas, y tanto de Trelew como de Madrid, donde se escuchan la radio, y hasta una próxima oportunidad. Abrazo grande, abrazo grande. Ahí pasó César Herrera, habló con nosotros.